Bienvenidos a la sexta temporada de Metamorfoseando, tu podcast de desarrollo personal donde ponemos palabras a lo que sentimos y damos sentido a lo que vivimos. Muy buenos días y bienvenidos un día más a un nuevo episodio del podcast. En el día de hoy vamos a hablar de una sensación bastante común pero poco hablada. La incomodidad de ser vistos, de ocupar espacio y todo lo que a veces se esconde detrás de una frase que seguro has escuchado en más de una ocasión. Yo es que no quiero ser el centro de atención, dicha muchas veces casi sin pensar. Y para reflexionar sobre esto me acompaña Marta Panizo, psicóloga, coordinadora de Catarsis Psicología y también autora de 2 fantásticos libros. Marta, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida al podcast. Gracias a ti por invitarme una vez más. Un placer como siempre. Bueno, pues gracias a ti, Marta. Me alegra especialmente tratar este tema contigo y conocer tu mirada desde la consulta, porque creo que hay mucho aquí para explorar. Digamos que este episodio nace un poco de algo que llevo tiempo observando y es una frase que escucho repetir mucho, ¿no? Y es esta de yo es que no quiero ser el centro de atención. Que a veces se emplea pues, para explicar decisiones muy distintas como no hacerse fotos o no celebrar cumpleaños o cualquier otro evento que implica cierta exposición o protagonismo, ¿no? Y claro que no hay nada malo en esto, o sea, al final a todo el mundo no tienen por qué gustarle o ilusionarle las mismas cosas, y es totalmente respetable, pero es cierto que cuando escucho esta frase a veces me pregunto si se trata simplemente de introversión o de una preferencia o si hay algo más, ¿no? Hay como una cierta vergüenza, miedo al juicio o una incomodidad más profunda. ¿Tú qué piensas? Yo, como todo en esta vida, creo que los extremos y lo que siempre es inamovible hay que revisar el porqué, ¿vale? Porque siempre partimos de la base en terapia de que la base de una buena gestión emocional y de una vida feliz, ¿no? El concepto de feliz con lo abstracto que es la capacidad de adaptarte al cambio. Entonces, cuanto más adaptable seas a las situaciones, pues más feliz serás. Por ejemplo, el día de tu boda es que si tú no eres el protagonista, ¿quién quieres que sea el protagonista? Me refiero. ¿Qué problema hay con captar esa atención? Yo ahí intentaría ver un poco la diferencia entre, bueno, que todo el mundo esté pendiente de mí, al final, jolín, pues sabes que te expones a posibles juicios, a yo qué sé, ¿no? Pensamos que igual los demás van a tener alguna crítica que hacernos, o estamos un poco más pendientes de, oye, no la líes, que hay mucha gente llamándote, o sea, mirándote, perdón. Pero yo creo que muchas veces está más vinculado a qué supone para ti ser el centro de atención. ¿Qué supone para ti? Pues recibir más cariño o ser más visto que en otras ocasiones. Y yo, como siempre, pues me tiendo a pensar un poco en una persona, en una infancia en la que tener mucha atención no era algo normal. Y claro, lo que yo no he normalizado de pequeñita, tampoco lo puedo normalizar tan fácilmente de mayor si no hago un proceso consciente. Totalmente. Yo me pongo en la piel de esa persona que huye un poco de la exposición y creo que verbalizaría cosas del tipo, todos van a fijarse en mí y cualquier error mío se va a notar mucho, me van a pedir que diga unas palabras y me voy a sentir ridícula, no voy a saber qué decir, no soy suficientemente carismática o divertida para esto, me voy a sentir fuera de lugar, si bailo, canto o hago algo fuera de lo habitual me van a juzgar, no voy a poder relajarme, voy a estar todo el tiempo pendiente de cómo me ven. Claro, en este discurso hay mucho de anticipación y de análisis, ¿no? Y eso muchas veces paraliza. Entonces, es como que en esta idea de controlar mucho cómo me perciben los demás y que la imagen que tengan de mí sea la mejor posible, o sea, al final también lo que estás haciendo es perderte mucho de tu espontaneidad y de tu parte un poco más genuina, ¿no? Que al final mostrarse implica vulnerabilidad. Exactamente, yo creo que hay una parte ahí de deseabilidad social, ¿no? De querer ser perfectos y mostrarnos como personas sin fallos y que lo controlamos todo. Y una cosa es que, a ver, evidentemente, igual a ti no te apetece ponerte delante de 50 personas a hablar porque, bueno, es una situación incómoda, sabes que tienes lo que decíamos antes, ¿no? Quizá unos mínimos que cumplir, pero entre esos mínimos realistas y quizá lo que tú te estás diciendo que esperan de ti, que yo qué sé, seas la mejor o que sea la primera vez que das una charla en público y tú te estés diciendo, madre mía, es que tengo que dar una charla como si fuese esto una TED Talk. Tía, es tu primera charla, relájate y lo harás lo mejor posible, pero si ya lo vives desde el no voy a ser capaz,
qué van a pensar de mí, siempre negativo, como tú dices, ¿no? Porque nunca nos anticipamos a pensar qué bien voy a hablar, se van a llevar esto súper bien, se van a quedar súper a gusto porque yo estoy aquí, porque yo ocupo este espacio, que me merezco ocuparlo, porque normalmente cuando conseguimos ser el centro de atención, vamos a decir por cosas positivas, ¿vale? También se puede ser el centro de atención por liar la parda, pero bueno, vamos a llevarlo a que nos han elegido para algo. Boda, discurso, lo que tú quieras. Créetelo un poco, ¿no? ¿Por qué ese mal concepto sobre nosotros mismos siempre por defecto y por anticipado? Totalmente. Yo creo que también es como importante que resignifiquemos el concepto de protagonismo, ¿no? Porque ¿a qué nos referimos cuando decimos que no nos gusta llamar la atención o dar la nota, ¿no? O sea, claro, Eso para es. algunas personas protagonismo se asocia a show, a espectáculo, a tener que ser el centro de las miradas. Y claro, yo Ujú. entiendo que eso puede asustar o incomodar si lo valoramos como negativo. Pero creo que, como tú decías, o sea, celebrar, mostrarse o estar presente puede hacerse también a tu manera, o sea, respetando tu forma de ser. Y al final, reconciliarte un poco con la mirada ajena no significa convertirse en exhibicionista, significa pues aprender a sostener la mirada de los demás sin sentir que hay nada malo en ti, ¿no? O sea, se trata como de Eso. encontrar un poco tu propia manera de ocupar espacio en el mundo. Exactamente, y como todo, a ver, si nunca lo has hecho, más te costará al principio hasta que lo normalices un poco, ¿no? Yo de esto, y aquí cuña publicitaria, en el libro que acabo de sacar de Trate Bien, cuento una anécdota muy relacionada con el que te pongan a ti en un puesto como de responsabilidad de ser el centro de atención y cómo lo gestioné, ¿no? En este caso, por ejemplo, te resumo mucho la anécdota, unos muy buenos amigos se casaron y me propusieron ser la maestra de ceremonias. Claro, yo, maestra de ceremonias, imagínate, pues no había sido nunca en mi vida. Y lo primero que sentí fue como, ¡ah! Tío, ¿por qué a mí? O sea, pensé, madre mía, ¿será que se han equivocado? ¿Les habrán cancelado 15 personas antes? Yo que sé, una narrativa. De repente, como si yo fuese menos que nadie, no lo sé, no sé explicarte. Y cuando ellos me explicaron 2 minutos después el por qué me habían elegido, bueno, pues era una parte entre sentimental y luego de habilidades que ellos veían, yo me dije, mira, si yo acepto esto, es para disfrutarlo. Y de aquí en adelante yo no voy a aceptar otra idea en mi cabeza, porque yo me ponía a pensar, madre mía, es que igual no soy tan espontánea como me gustaría, o no me entran tantos chascarrillos como me gustaría. Pues si no te entran, no te entraron, porque tú eres así y ya te han elegido sabiendo cómo tú eres. Entonces, ponte al frente de esto y disfruta la experiencia. Porque eso luego me di cuenta de que muchas personas que salían a hablar en los discursos, siendo el centro de atención, lo hacían con un agobio. Y yo decía, madre mía, para venir aquí a sufrirlo, habría que darle una pensada. Y dije, yo siendo como soy, lo habré hecho mejor, lo habré hecho peor, pero merecía estar ahí porque ellos me habían elegido. Y bueno, creo que fue una lectura como muy interesante porque de verdad que me sirvió mucho para decir, para, no te lances tu piedra sobre tu propio tejado porque cuanto más presión te metas tú, peor va a ir la experiencia. Fíjate, esta anécdota que cuentas, ¿no? También como ejemplo de que al final la vergüenza es subjetiva. O sea, lo que a una persona le puede resultar incómodo o angustiante, otra lo vive como algo totalmente neutro. Y me refiero a cosas tan simples aparentemente como pedir en un bar o comer en un restaurante solo o pedir a alguien que te haga una foto. O Ujú. vestirte con ropa, pues así a lo mejor más ajustada o más escotada o más colorida, ¿no? O incluso cuando salen temas sexuales, si estás en familia viendo una película, una escena íntima. O sea, al final, lo que a alguien no le mueve nada, para otro puede activar la vergüenza o las ganas de desaparecer en ese mismo momento. Claro, al final se te activan emociones que son naturales y automáticas, como la vergüenza, el miedo y demás. Y eso son cosas que tienes que ir fomentando poco a poco de pequeñita, que te vayan dando más responsabilidad, ¿no? Como responde tú al teléfono, bueno, si lo haces mal, lo hiciste mal, o da una indicación por la calle, o pide tú el cambio. Pero también tiene mucho que ver con lo que vemos en casa, ¿no? Y si quizá en casa nos llegan muchos mensajes de crítica de mira cómo va esa chica vestida, o cómo vas a salir así y no te dejan explorar y no te dejan cometer tus propios errores de ir vestida como un cuadro y que tú decidas si ir vestida como un cuadro es tu forma de expresarte o realmente sientes que vas hecha un cuadro, no vas a poder recular desde la tranquilidad de, vale, mira, yo puedo elegir, puedo equivocarme y la vida sigue. Entonces, creo que como siempre se mezclan muchas cosas. Totalmente. Yo creo que al final, como tú decías, o sea, la vergüenza habla de un poco de nuestra historia, ¿no? De nuestras experiencias, de nuestra educación. Uh -huh. Porque nadie nace con miedo a ser visto, o sea, es algo que se aprende y hay muchas personas que también
evitan la mirada ajena, pues porque en el pasado, ya sea en la infancia o en la adolescencia, pues han sufrido humillaciones o burlas, ¿no? Por su forma de ser, de expresarse, por su físico. Entonces, al final es como que se crea un guión de vida en nuestro cerebro donde asociamos un poco mostrarse igual a peligro. Claro, exactamente. Dependerá qué experiencias has tenido, pues igual cuando has salido a hablar en público en clase y si has tartamudeado, si te han apoyado y te han validado y te han dicho, adelante, no pasa nada, tómate tu tiempo. O si por el contrario, lo más habitual es que en media clase se rió con el refuerzo negativo que eso te lleva para ti. O el influjo de los cuerpos, ¿no? Los cuerpos grandes están demonizados en esta sociedad. Pero luego sale una persona con un cuerpo más delgado y lo mismo también, o el apuro que pueden pasar por sentirte más o menos deseado. Bueno, al final es mucho ver con qué te conecta a ti y bajar mucho a esa emoción y tratar de ver cómo quieres vivir tú realmente esa situación, ¿no? Hasta donde tú puedes, por supuesto. Y yo creo que aquí también es importante matizar algo, y es que no hay nada malo en sentir cierta vergüenza o pudor. Al final, pues oye, eso es humano, nos pasa a todos. El problema no es la vergüenza en sí, sino cuando se vuelve tan intensa que empieza a limitarnos o a quitarnos experiencias que en el fondo nos gustaría vivir, ¿no? O sea, pues por ejemplo, lo que tú decías, si por vergüenza decides no dar este discurso, ¿no? O no subir a recoger un premio, quizá te hubieras perdido un momento bonito en tu carrera, que igualmente Ujú. luego podrías haber sostenido, porque al final pues puedes prepararte con antelación, puedes intentar ensayar varias veces o contar con la ayuda de alguien, ¿no? Que se dedique a esto y que te pueda preparar un poco. O sea, al final yo creo que la vergüenza no es igual en todas las situaciones, hay grados y grados, pero lo interesante es que incluso en las situaciones más intensas, donde tenemos como más nerviosismo o ansiedad, se puede trabajar para que la exposición sea lo más manejable posible. Ahí está. Yo creo que estás tocando dos temas clave súper importantes, que el primero es la poca capacidad que tenemos de exponernos al malestar, que nos cuesta muchísimo decir, pues si tienes miedo lo haces con miedo, si te da vergüenza lo haces con vergüenza. Evidentemente hay unos gradientes, ¿no? Lo ideal no es que lo hagas en el pico del miedo, paralizada con taquicardia, sino sosténlo, porque toda emoción sostenida pierde intensidad, igual que cuando estás riéndote con amigas, no te ríes así en bucle de 5 a 7, te ríes pues 3 minutinos y pasamos de tema. Pues el resto de emociones funcionan igual, dependiendo mucho de qué las alimentemos. Pero el otro gran tema es nuestro ego. Y cuánto nos cuesta reconocer que tenemos que aprender a hacer las cosas y que los periodos de aprendizaje no son necesarios. Porque tú, cuando te comparas con alguien, no te comparas con quien está como a tu nivel o con quien no sabe. Te tienes que comparar siempre con la eminencia en el campo que dices, tía, no, esta persona no se lleva dedicando a esto cuánto tiempo o tiene una habilidad personal increíble que no es la tuya, pues chica, búscate algo más amable para ti, ¿no? Una comparación, jolín, que te permita tener evolución, porque si no, qué falta de respeto para la gente que lleva mucho tiempo en ello. ¿Solo ellos tienen que practicar o qué? Hay que Totalmente, a reconocer tener en muchas cuenta. cosas ahí. Mira, antes también hablabas del tema de los cuerpos grandes, ¿no? Y yo creo que otras veces esa herida que hay detrás de la vergüenza viene por cómo yo me percibo, ¿no? Por mi autoimagen. O sea, si siento que debo esconderme porque hay algo malo en mí y entonces empiezas a evitar ciertos planes, pues como ir a la playa o ponerte cierta ropa porque sientes que tu cuerpo va a atraer todas las miradas. Claro, aquí ya no hablamos solo de timidez, o sea, sino de una relación dolorosa con la imagen corporal y con la mirada ajena. Y yo creo que muchas veces como que vamos hasta postergando la vida, como si hubiera que estar en un cuerpo X o en un rostro X o tener X seguridad o otra versión de mí para empezar a disfrutar de la vida. Buf, eso lo veo mucho en terapia, ¿eh? Personas que trabajamos pues imagen corporal o relación con la alimentación y con todo lo que tiene asociado a esta temática y se vienen hacia atrás y me dicen, jolín, ¿cómo no me daba cuenta en aquella época del tipazo que tenía o de lo bien que estaba y ahora que me vuelvo a ver pues de esta otra forma era como, ahora no me veo bien porque antes estaba mejor, pero es que cuando yo consideraba que estaba mejor en los cánones de belleza tampoco lo sabía ver. Y aquí lo que es fundamental es aprender a tratarnos con cariño y con respeto. Y porque al final lo que nosotros nos contamos sobre nuestra vida y sobre nosotros es lo que va a determinar cómo yo me siento, ¿no? Porque también lo ves que cuanto más pasa el tiempo, más tendemos al ande yo caliente, ríase la gente. Pero de pequeñas, todas hay que si los tacones, la minifalda, todo más incómodo que nada. Y cuando vas poco a poco encontrando tu espacio y dándote cuenta de lo que a ti te encaja, es cuando te vas liberando. Yo también creo que es un proceso de madurez.
realmente, ¿no? El tema de ocupar espacios y, por supuesto, el tema del cuerpo es un poquito diferente porque tienes todo el tema del influjo social, de las modas, de la presión estética, que bueno, yo aquí te puedo contar mil cosas al respecto, pero bueno, tema complejo y amplio, la verdad. Sí, un poco también en la idea de lo que decíamos antes, ¿no? De no se trata de esperar a que la vergüenza desaparezca para hacer las cosas. O sea, muchas veces la vergüenza no se va antes de la exposición, sino después. O sea, es a través de exponerte de forma progresiva y elegida cuando el cerebro aprende que, oye, que no hay un peligro real, que puedes sostener esa incomodidad y que no pasa nada catastrófico al final, ¿no? O sea, como cualquier otro hábito, yo creo que la tolerancia a la vergüenza también se entrena. Ahí está, ¿no? Si por ejemplo te da vergüenza ir a la playa con tu bikini nuevo porque nunca has tenido un bikini pues tan llamativo, tan sugerente o lo que sea, va a ser complicado que yo te convenza de que vas a ir y no va a pasar nada. Entonces que vayas y que no pase nada o que si pasa algo te des cuenta de que vas a poder reaccionar. Que no es cuestión de que esté todo bajo control todo el tiempo, sino de tu capacidad de adaptarte a las diferentes situaciones. Y luego también que yo creo que solemos sobreestimar muchísimo cuánto nos miran y cuánto importan nuestros Ah, sí. gestos, nuestras palabras, nuestros errores. O sea, vivimos con la sensación de que estamos ahí como bajo escrutinio todo el rato, cuando en realidad la mayoría de las personas están pues pensando en ellas más que en otra, que nadie más, ¿no? Incluso Ujú. cuando algo no sale como esperábamos o sentimos que hemos hecho pues un poco el ridículo, la experiencia suele ser mucho más breve de lo que anticipamos. O sea, al final la atención se desplaza rápido, la vida sigue y unos días después casi nadie continúa hablando de ello. Completamente, ¿no? Tú vas a la playa y realmente estás criticando todos los cuerpos que ves a tu alrededor. O sea, realmente yo muchas veces no soy consciente ni de quién está ni de quién deja de estar. Pero aquí sí que es interesante que hagas un ejercicio propio de, bueno, si tan pendiente estás de lo que van a decir de ti o de lo que van a pensar de ti, ¿te has parado a pensar cómo tratas tú a los demás o cómo piensas tú de los demás? Porque quizá el primer cambio de pensamiento, la primera corrección de pensamiento tiene que ser la tuya. ¿Qué se te activa a ti al ver un cuerpo no normativo? ¿Qué se te activa a ti cuando ves a una persona tartamudear en público? Igual es la compasión, no es la risa. Bueno, pues esto lo puedes fomentar. Pero si fuese la risa, pues igual tienes que planteártelo que la persona que veas a una persona tartamudear y que sepas lo que es ponerse en sus zapatos, quizá debas lanzarle pues una mirada cómplice, una sonrisa y tragarte tú esa risa más infantil que bueno, te puede surgir, pero tú puedes decidir qué clase de persona quieres ser también, en cierta medida. Totalmente. Y yo creo que también como recordar esto alivia mucho, ¿no? Pues cuando tenemos eventos importantes, como decíamos, una boda, un cumpleaños, una celebración. O sea, es posible que haya opiniones de todo tipo, pues sobre el menú, si era mucho o poco, si me ha gustado más o menos, si el atuendo elegido te sentaba bien o no te sentaba bien. Al final lo hacemos todos, ¿no? Pero yo creo que lo que tiene que permanecer en el recuerdo no es tanto la opinión ajena, sino cómo lo viviste tú, o sea, si fue coherente contigo, si lo disfrutaste, o sea, quizá la clave es permitirte vivir esos momentos sabiendo que la mirada ajena existe, pero que no tiene por qué dirigir tu vida. Efectivamente, efectivamente. Y que veas también en qué te recreas tú, que si eres una persona que tiende mucho al bucle de pensamiento y a hacer sangre, ¿no? Y a criticar, pues chica, date cuenta y empieza tú a corregirlo. Y verás que si lo corriges hacia afuera, te será más fácil corregirlo también hacia adentro. Bueno, pues llegados a este punto, yo creo que si tuviera que quedarme con una idea central de este episodio, diría que no querer ser el centro de atención no es un problema en sí mismo, que sentir vergüenza es humano, pero que cuando esa vergüenza nos limita o nos aparta de experiencias que queremos vivir, merece ser escuchada con un poco más de atención, ¿no? Que no se trata de forzarse a exponerse, sino de ir recuperando el derecho a ocupar espacio a nuestra manera, sin sentir que hay algo malo en nosotros, y que aprender a ser vistos, aunque dé miedo, también puede ser una forma de reconciliarnos con quienes somos. Esta es un poco la conclusión que me llevo yo de esto que hemos hablado y me gustaría que nos contaras con qué idea te quedas tú para cerrar esta conversación y qué te Ujú. gustaría que se llevara a alguien que se haya sentido reflejado en escuchándonos. Yo la idea la misma que tú, que es una emoción más que tienes que aprender a transitar de forma gradual, poquito a poquito, pero creo que también es muy importante la idea, y eso es la que me gustaría que se lleven las personas, de que cada uno podemos ocupar espacios de formas muy diferentes, que no tenemos por qué ser todos absolutamente clones y que igual la forma en la que tú te expresas
y das un discurso, no tiene que ser la mía, y las dos son perfectamente válidas, así que hay que defender, creo que un poco más la autenticidad de cada uno y el respeto a, bueno, pues yo soy así y está perfectamente bien, y tira millas para adelante con eso. Bueno, pues antes de despedirnos, me gustaría que nos contaras, por supuesto, dónde pueden encontrarte, seguirte, saber más de ti y de tu nuevo libro. Trátate bien, descubre cómo ser amable contigo, puedes sanar tu vida. Y que además yo creo que conecta mucho con esto que hemos hablado hoy. Ya, sí, sí, mira que tú no sabías, porque no te lo había dicho, el tema del libro, y es que la temática tal cual. Yo soy muy fan de la narrativa, de lo que yo me cuento y de pulirla mucho, porque al final lo que yo me cuento dirige mis pasos. Así que de una forma realista, por supuesto, de eso va el libro, que lo puedes encontrar prácticamente yo creo que en cualquier gran librería, Fnac, Amazon, Casa del Libro y demás. Y a mí en particular me puedes encontrar en Instagram como @catarsis.psicología y en mi web que es www.catarsispsicología.com. Y estamos yo y mis compañeras y, bueno, mis compañeras y yo, mejor dicho, y todos los recursos que ponemos a disposición. Oye, pues gracias de nuevo, Marta, por esta charla. Ha sido un placer tenerte aquí hoy. Y gracias a ti que estás al otro lado por habernos escuchado un día más. Si este episodio te ha hecho reflexionar o te ha removido de alguna forma, te animo a valorarlo y a compartirlo desde la plataforma desde donde lo estés escuchando. Con cada pequeño gesto haces posible que sigamos creando este espacio. Si te ha gustado este episodio, te invito también a escuchar el 175 y el 155 del podcast, donde hablamos también con ella. Os dejo enlace al episodio en las notas del podcast. ¿Y tú? ¿Eres profesional del mundo de la psicología, el coaching o la comunicación y estás listo para llevar tu voz y tu mensaje al mundo? En Metamorfoseando te damos micro y altavoz para que puedas compartir tu historia, consejos y experiencias. Consulta condiciones de mi web www.metamorfoseando.com. Y hasta aquí el episodio de hoy. Os mando un abrazo enorme y nos escuchamos muy pronto en un nuevo episodio del podcast. Un beso y hasta pronto.